thee. Kid, you okay? I think so. I don't know, but I think I killed my mom. Yeah. Yeah, I done some stuff tonight that I feel, I've done some stuff. Will you forgive me, kid? I'll forgive you. El horror es algo complicado de conseguir, complicado de interpretar, complicado de digerir y condensar para sumergir a una audiencia en sensaciones que algunos solo sienten en pesadillas profundas del subconsciente. Solo las personas que entiendan eso pueden ser maestros del terror. Yo creo el género más complicado de escribir, de dirigir, de plasmar visualmente, porque el terror no es lo que ves, no es lo que salta a la pantalla, es precisamente lo que no salta, lo que acecha en la oscuridad. El terror es lo que no entiendes, lo que no sientes, lo que no es tangible y aún así temes que esté ahí afuera. Lo que sabes que no es, que no existe, pero la pequeña espinita te susurra, ¿qué pasaría si sí? Midnight Mass o Misa de Medianoche de Mike Flanagan es una de las interpretaciones más inteligentes, elegantes, creativas y propositivas de uno de los mitos clásicos de la cartera del género de terror, combinando lo clásico con una propuesta más humana y antropológica, realizando así un estudio de las conductas grupales o comunales mientras desglosa una filosofía interesante estudiando a los personajes de forma individual. La serie usa un conjunto de verdades o cánones conocidos en nuestra sociedad y las usa a su favor para crear algo verdaderamente único, cosa que lamento decir es excepcional ver en este género. La sutileza de la serie es otro punto a su favor. Sus valores cinematográficos no radican en paseos por la casa del terror jugando con sustos y construcciones de tensión culminantes en un jumpscare, al menos no el 90% del tiempo. Su realización se enfoca más en construir una atmósfera y una identidad visual a la historia. El aislamiento, la niebla, el fuego, el sentimiento de desolación mediante la explotación de los espacios de la isla, la desconfianza y la incertidumbre son las herramientas que Flanagan explota para atormentar al espectador. En esta ocasión, siempre poniendo la narrativa audiovisual antes que el terror, incluso si este storytelling no recurre a códigos claros de horror. Eso es sutileza, algo que pensé al principio esta serie no tenía, para después descubrir que estaba llena de ella. Ahora, se apoya sí en la musicalización y el sonido para terminar de asignarle un tono a la serie, usando violonchelos para crear específicamente un motivo musical, a manera de nota grave, que acompañará los saltos del sillón que des, y obviamente apegando el estilo de su banda sonora extradiegética a sonidos de iglesia, o sea, la música que no es parte de la acción de las escenas. Obviamente la que es diegética pues es enteramente cristiana. Crockett Island es una comunidad mayoritariamente cristiana, de decenas de personas que viven enajenadas en su propio mundo, en una isla alejada de tierra firme. Todo detona cuando Paul Hill, un sacerdote, llega de tierra firme para decirles que él sustituirá al antiguo padre de la iglesia del pueblo debido a condiciones por su avanzada edad. Con su llegada, la comunidad experimenta un cambio radical e imposible en sus estados de salud. Es un milagro, adjudican, pero estos cambios vienen acompañados de una corrosión, lenta pero segura, pues aquello que comprenden como un milagro es en realidad la obra de una criatura hambrienta que el padre Paul trajo consigo de Damasco, que en realidad es el padre Pruitt, el antiguo pastor rejuvenecido por los poderes de aquello que se encontró en el desierto. ¿Un vampiro? ¿Un ángel? La serie te deja encontrar esa respuesta. Temas fundamentales de la serie son el perdón y la ideología comunal del pueblo, que nos enseña todo un proceso complejo de apropiación, sugestión e interpretación que toma un sentido único dentro de la universal narrativa cristiana. El pueblo empieza a creer y a tomar los acontecimientos conforme su creencia los guía, incluso si estos no tienen relación real.
lo cual es la intención de la serie misma, pues gran parte de la trama, el mismo espectador se mantiene creyendo que todo puede ocurrir bajo las reglas del mito cristiano. De verdad, puedes creer que el ángel es un ángel y que los milagros son en verdad milagros porque descubrimos estos acontecimientos a la par que los personajes de la isla, sin ningún otro contexto o explicación más que la que le adjudica el Monseñor Pruitt mediante su cristianismo, donde incluso inteligentemente adaptan la iconografía cristiana para encajarla en el mito popular del vampiro. Una figura alada, grande, humanoide, que se encuentra en una iglesia enterrada en el desierto de Damasco. Bueno, pudo también haber sido el demonio mismo lo que se encontró, los iconos se parecen de hecho más, pero es un viejito senil de 80 años, ese planteamiento justifica que creyera que era un ángel y además lo ayuda y rejuvenece, adjudicando esa acción benevolente a la benevolencia de un servidor de Dios y no del diablo. Esta relación entre mitos e ícono Flanagan la había hecho desde hace tiempo y así es de hecho como nace la idea para Midnight Mass. A pesar de que su autor ha declarado de que en efecto la criatura que el padre Pruitt trae de Damasco es un vampiro ancestral, que por ende nos deja leer que se aprovechó de las creencias del pastor, esto no afecta ni se pretende que afecte a la narrativa de la serie, pues de ser así, habrían revelado que el llamado ángel era un vampiro. La ambigüedad intencional te permite leerlo casi como quieras. Si bien también es obvia la iconografía vampiresca, pelea muy bien con la iconografía cristiana, que la misma serie se encarga de enseñarte para relacionarlo y creerlo. Esto hace a la serie revisitable y desmembrable, lo cual es bueno, le da dimensión. Si tú sigues el sembradío narrativo, te das cuenta que la cosecha de los giros tiene antecedentes enteramente biológicos, pero la serie los explica sutilmente, y eso es maravilloso. El poblado poco a poco es contagiado con la sangre del vampiro, lo cual les proporciona el poder regenerativo y si beben demasiado, podrían revivir cuando llegue el momento de la mutación final post-mortem. Sin embargo, la sinergia con la ideología cristiana proporcionada por el padre Pruitt y Beverly King, la verdadera villana de esta historia y que representa la parte de manipulación de masas de la serie, hace que todo esto parezca y hasta tenga el timing perfecto como una obra milagrosa de Dios. Quienes no asistieron a misa constantemente no tienen la bendición del Señor de reanimarse, o más bien no tienen la sangre vampiresca necesaria en su cuerpo para revivir, pues se daba en la misa día con día, lo que le da verosimilitud ante los ojos del poblado al discurso religioso de Beverly King, para segregar a los dignos de los no dignos. Aquellas sinergias de creencias se elevan hasta sus máximas consecuencias, convirtiendo a unos devotos inofensivos y buenas personas en depredadores evangélicos que creen están cumpliendo las profecías de la Biblia como apóstoles del Señor, siendo convencidos por una demagoga desquiciada de que tienen que convertirse en brutales criaturas, siendo esta escena el clímax narrativo del segundo acto de la serie, donde todo desemboca en una irremediable conclusión que abre un último bloque de acción, cambiando en un solo giro de antagonista y cambiando de dirección a la trama. Cada planteamiento, cada duda, cada personaje, cada arco terminan presenciando este giro antecedido por una secuencia en crescendo admirable, aumentando poco a poco la tensión con la música. Un cántico cristiano que refuerza la temática principal de la serie, estableciendo también los espacios donde ocurrirá el tercer acto, la larga noche en el pueblo, y uniendo a todos los personajes en un solo recinto recurrente, donde cada uno se enfrentará a su propia conclusión, para que aquel giro de acto sea extremadamente, pero extremadamente dramático en resultados. El padre Pruitt tiene toda la definición de antihéroe, un verdadero antihéroe, no esos intentos fallidos de héroes diciendo groserías y siendo violentos y ya son antihéroes, no. Esta es una persona que pretende hacer el bien dañando a muchas personas, que sí es complicado, cuyas definiciones de bien y mal se empiezan a borrar. Y ese arco de dudosa moralidad, de dudosa intención, donde cada vez sucumbe más a sus sesgos, aquí concluyen en una entrada que ya no es suficiente de un antihéroe, ya no cabe. El contexto y los valores que se juegan en la escena hacen que el padre Pruitt entre como un villano. Para mí, esta es la mejor escena de Midnight Mass. Y la verdad es que más que obligarte a juzgar o reírte de los pueblerinos, es trágico. Y la serie comprende estos tonos trágicos y cierra acorde a ellos, pero para explicar esto tenemos que aventurarnos primero por la segunda temática de la serie, el perdón. En este caso los personajes tienen caminos complicados que recorrer, al grado que sus historias llegan a ser tan o más interesantes que el misterio mismo detrás de todo.
no abandona a sus pivotes. Estos desafían la capacidad empática de los espectadores y los hacen enfrentarse a personajes que, en la vida real, les darían la espalda porque somos hipócritas. Temática que llega en el mejor de los momentos y es necesaria, cuando vivimos un evangelio moral según el criterio de quien tenga más retweets, donde vidas enteras pueden terminar socialmente según la narrativa que un conglomerado digital decida darle a un caso en concreto, donde en las redes sociales dejas de ser humano hasta por tener el signo zodiacal incorrecto, y eso no es broma. La segregación en el discurso popular de redes es asquerosa, y somos una sociedad digital que no solo no perdona, escarba errores pasados para eliminar personas de la comunidad. Eliminamos a los dignos de los no dignos según criterios tan arbitrarios como radicales. Estamos filtrando verdades con las que no nos gusta convivir de una forma artificial e inhumana. Lamento decirte entonces que, en cuanto a alegorías, nuestra sociedad se parece a Beverly King. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Esta serie habla sobre el perdón y la empatía hacia personajes a los que no les darías perdón y empatía, a los que sabemos negarían hasta como humanos porque hicieron cosas terribles, horribles. Esa es la primera confrontación de Flanagan, te hace ver una verdad que todos deciden no ver. Las personas que hicieron daño y cometieron ciertos errores siguen siendo humanos después de eso, su vida sigue pasando, ellos siguen existiendo, sintiendo, tal vez en un hoyo de dolor, pero siguen sintiendo. El protagonista era un ebrio adinerado que en su negligencia, manejando bajo la influencia del alcohol, mata a una joven. Es alguien que cometió un error no solo penalmente condenable, éticamente irreparable. Hay personas que lo matarían si lo tuvieran enfrente por lo que hizo. Pero la serie te enfrenta a otra verdad. Él sigue siendo una persona. Paga sus consecuencias penalmente, pero nunca puede olvidar lo que hizo esa noche. Ni siquiera sus allegados lo pueden olvidar. Y su arco de personaje es 100% centrado en explorar esa dolencia mientras tú empatizas con él y de hecho deseas que lo logre, que deje de sufrir. Para esto el personaje tiene un motivo visual, una serie de planos específicos a manera de patrón que representan aquel duelo. Forma en que Flanagan nos expone el sentir y la evolución de Riley sin tener que hablar, haciendo además un planting importante para una futura conclusión narrativa y momento de mucha fuerza en la serie. Otro personaje imprescindible es Joe Colley, que dejó paralítica a una niña con un arma mientras él cazaba, hombre rechazado por la comunidad y que se odia a sí mismo por esto, una situación igual a la de Riley. Aquí entra entonces el concepto ya aplicado del perdón, y esta es la razón por la que Midnight Mass, a diferencia de lo que algunos podrían decir y he escuchado, de hecho trata con mucho respeto al cristianismo y no se burla de él, ni lo ridiculiza, y hasta en la historia es un elemento de virtud. Estos personajes pueden obtener el perdón gracias a la fuerza y la resiliencia que la comunidad encuentra en sus creencias y los milagros que les adjudican a ellas. Gracias a ello, la niña es más fuerte que sus instintos de odio y resentimiento y puede extenderle la mano a quien la dejó paralítica, lo cual permite que él vuelva a vivir, vuelva a sentirse un humano digno. Lo mismo ocurre con Riley, sus padres, su madre, Erin Green, personas que gracias a Dios lo siguen viendo como un humano. Riley encuentra la redención de una forma mucho más amena y con más peso en el storytelling de la serie, en forma de sacrificio, donde lo único que le podía otorgar el perdón en vida es entregar justamente su propia vida a una causa más grande que la suya. Siendo un ateo, alguien que ya no podía creer, denota una pureza cristiana mucho más fuerte que otros personajes. Debemos prestar atención a estos códigos visuales porque mientras el sol parece connotarse negativamente, en realidad su propósito es redentor y sus connotaciones son positivas a pesar de significar la muerte de sus personajes. Y es que al hablar todo el tiempo del perdón, es imposible que la serie no matice a sus personajes y sus intenciones. Los villanos que parecían serlo indiscutiblemente son revelados como actores consecuentes de una devoción sesgada, como actores de una tragedia de sus propias acciones, el padre Pruitt como principal representante, víctima del aprovechamiento de una fuerza fuera de su comprensión. En los últimos minutos de la serie, las fuerzas opositoras a los protagonistas, que eran representadas antagónicamente por todo el pueblo infectado, desaparecen. Y el enfoque nos los deja ver como lo que siempre fueron, nos permite perdonarlos, entenderlos. Aprendemos a perdonar a un padre ingenuo que puso demasiada fe en sus creencias para ayudar a su pueblo y a sus seres queridos, a personas que toda su vida se la deben a la devoción, a padres desesperados que encontraron por fin una respuesta de vuelta en sus rezos. Un matrimonio que pudo perdonar los crímenes de su hijo gracias a Dios, todos y cada uno aceptando su destino y sus errores, tal cual Riley lo hizo, unidos en un último canto a Dios.
La única vez en la serie en que de verdad le están cantando a él y no las palabras de un falso profeta. Beverly Kane es la única, naturalmente, que en sus últimos momentos es todo menos la devota apóstol que afirmaba ser. Y, por los códigos visuales, el sol como baño redentor y la forma en que se interrumpe el sonido, Flanagan nos comunica que todo el pueblo, al menos en su inconsciente, al igual que en la escena de Flynn, fueron perdonados bajo sus propios términos. Del polvo venimos y en polvo nos convertiremos.